Bueno, pues buenos días. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta nueva cita en torno a la movilidad dentro del Comité de Marketing de Movilidad de la Asociación de Marketing de España. Mi nombre es Víctor Conde, represento a la asociación. Y nada, pues simplemente dar la bienvenida y dar las gracias. Lo primero es a quien hoy nos acoge en sus instalaciones, a la Fundación Pons. Muchísimas gracias, María Jesús. Luego la interpelaremos con unas cosas interesantes que aportan. Y dar las gracias, como siempre, a Renato del Vino, que es que junto con Juan Luis Antolín pues son los que coordinan este comité, que la verdad es que va tomando cada vez más auge, y lógicamente a Pinio, que colabora con nosotros aportándonos pues mucha información y contenido, que al final pues es lo que nos vale para los debates. Encontraréis dos, aparte del anuario, no sé si alguno ya lo tiene, pero es en la revista de la asociación que hacemos normalmente en el mes de marzo. Y luego tenéis otros dos folletitos, otros dos panfletos. Uno es para la encuesta al final de la sesión, para que podáis opinar qué os ha parecido y nos sirve para ir mejorando. Y la otra es para no tener yo que repetirme, que lo digo siempre, que no entiendo que no seáis socios algunos todavía de la asociación. Hemos resumido un poco para que os lo metáis en la cartera y lo pongáis cerquita al corazón y ya deis el paso, ¿vale? Y sin más, doy la palabra a Renato y muchísimas gracias de verdad a todos por venir, y vamos a disfrutar esta nueva jornada de movilidad. Gracias, Víctor. Buenos días a todos. No he preparado nada para el día de hoy porque me gusta ser políticamente incorrecto, entonces si lo preparo resulta que luego voy muy formal y más. A ver, mis mensajes para hoy van a ser muy cortos. Primero, por supuesto, daros las gracias por venir. Las agendas están siempre como están. Tenemos un montón de actividades. Hay actividades muy interesantes y que hayáis elegido venir aquí para nosotros es verdaderamente un placer y un honor. Gracias a Pons y gracias a MKT. El Comité de Movilidad de la MKT y estos observatorios que estamos haciendo nacieron en su momento pues, por una necesidad de encontrar un camino por el que ir con los temas de movilidad. Yo que llevo muchos años en esto, hablamos siempre de automoción, pero ya la palabra automoción ha quedado un poco superada, ya es movilidad en muchos aspectos. Es verdad que las marcas están haciendo enormes esfuerzos para acercarse a los compromisos que tienen de emisión de CO2. Es verdad que necesitamos parar temas que afectan al cambio climático. Es verdad que estamos hablando de sostenibilidad, palabra que hace 15 años en el diccionario ni estaba todos los días, y es verdad que además, y me alegra ver que también hay gente joven que se va sumando a estas cosas, que la conciencia en la gente joven de este tipo de necesidades, de este tipo de cambios es cada vez mayor, y eso creo que es muy buena noticia. Pero por otro lado, yo siempre digo lo mismo, para mí el primer concepto y el precepto de sostenibilidad es que una empresa sea sostenible, para que pueda generar trabajo, para que pueda pagar impuestos y para que pueda hacer funcionar un ecosistema global. Y en esas cosas ahora mismo estamos viendo que parece ser que hay unos movimientos que quieren acelerar unos procesos por temas de naturaleza política y en muchos casos pues incidiendo negativamente en lo que puede ser las fábricas que tengan que cerrar o en los empleos que se tengan que perder o en algo que para mí es fundamental. Yo creo que los vehículos han sido lo que desde los años 50 han dado libertad a muchas personas. Libertad de movimientos, libertad de estar con amigos, libertad de visitar a parientes. Estamos yendo por un camino en el cual, como sigamos así, el otro día leí un artículo, el 35% de la población europea no va a tener capacidad de acceder al vehículo privado. Yo creo que esto es algo que tenemos que tener en cuenta, que puede ser verdaderamente preocupante, pero lo que tenemos que hacer es encontrar un equilibrio y sobre todo, y por eso la MKT ha montado este comité, escuchar a la gente, escuchar al ciudadano, escuchar a las personas
Y no solo de Madrid, Barcelona, Londres, de muchas ciudades, pero también de muchos pueblos y de muchas zonas en las cuales las soluciones seguramente no pasan necesariamente por un patinete, que está muy bien en Madrid el patinete, o la bici. Pero también recordemos, por favor, a Soria, Teruel, Ávila, los pueblos, los movimientos que tienen que hacer, las necesidades que tienen, los puntos de recarga. ¿Vale? Por eso yo sí que abogo, por favor, porque haya un poco de equilibrio, dar un poco de uniformidad a estas historias, que haya una ley de movilidad que pueda ser única, que no tengas que tener una ley diferente para moverte desde Alcalá a Madrid, de Madrid a Getafe, porque parece ser que puede suceder, pero todo esto es un llamamiento para que las cosas sucedan. Y en eso tenemos un partner de lujo en la asociación de marketing, que es Apinio, que está colaborando con nosotros. La verdad es que parece que fue ayer, pero llevamos ya varios años, justo desde después de la pandemia. Bueno, todavía nos pillaba la pandemia y todavía tenemos las mascarillas puestas. Entre estudios, informes y oleadas, la quinta, me parece que estamos ya en la quinta, tercera oleada, pero antes habíamos hecho un preinforme, otro informe, con lo cual es un placer estar con vosotros y todo lo que nos aportáis. Y el buen trabajo que están haciendo, porque además, como son líderes en estas historias que están haciendo de encuestas y paneles montados de manera brutal, porque si os ponéis a verlo es que es contagioso. Cuando organizan un pan de estos y te pones a verlo en tiempo real, es que te quedas enganchado. Es mejor que una serie de Netflix. Y los datos que van sacando los pueden comparar, y es una gran ventaja, con otros países, y eso es de lo que venimos hoy, ¿no? Hacia dónde está evolucionando la movilidad en Europa, y Fernando hoy nos va a contar un poquito todos estos detalles. Cuando finalice Fernando, absoluta libertad para cualquier tipo de pregunta que queráis hacer, porque nos gusta que estas sesiones sean prácticamente en familia, precisamente para eso. No se trata de cuestiones off the record. Aquí somos todos gente que está trabajando en medios, gente que está trabajando en empresas, gente que está trabajando en pos de la buena movilidad del futuro y en la escucha del ciudadano. Y por eso queremos que Fernando y todo el equipo de Apinio nos cuenten un poquito las nuevas novedades que encontramos y esta evolución que estamos desarrollando. Fernando, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Renato, por esa presentación. Y nada, como él dice, soy Fernando, vengo del equipo de Apinio, un partner de investigación de mercado en tiempo real. Y nada, estamos aquí hoy celebrando la que es ya la tercera oleada de nuestro Observatorio de Movilidad. Bueno, compartiendo datos de una cosa tan importante como es el punto de vista de los consumidores, ¿no? Vamos a ver si tengo por aquí la presentación. Ahí está. Datos vamos a ver muchísimo. Entonces, lo que hemos hecho es dejaros un código QR aquí con todo ello, que os llevará a ese dashboard que han nombrado Renato, que es tan interesante y súper interactivo. Podréis hacer cualquier tipo de filtrado, si queréis mirar por segmento de población, si queréis mirar por cualquier tipo de cosa, lo podréis hacer ahí. O sea que si queréis lo dejo un minutito, porque lo que vamos a ver ahora es un poco una versión sintetizada, un poco más clara de lo que está ahí. Así que, si queréis... Comenzamos y nada, decimos que es la tercera... Perdón. En cualquier caso, a todos los asistentes de hoy luego lo vamos a mandar, ¿vale? Vamos a mandar el link y el código QR para que se lo puedan descargar. De acuerdo. De todas maneras, luego aparecerá el código QR de nuevo, por si acaso, no os preocupéis. Bueno, decimos que es la tercera ola ya, para la cual hemos entrevistado a 1000 personas, españolas y españoles de 18 a 65 años de edad. Y para ello hemos utilizado una muestra representativa nacional un poco para tener resultados más precisos. Los datos los recopilamos en agosto, o sea que son bastante recientes, pero luego, bueno, veremos una sección en la que veremos también datos de otro año, conforme hemos venido haciendo esa oleada desde 2021. ¿Qué cosas iremos cubriendo hoy? Pues punto primero, vamos a ver cómo va la actualidad del sector, vamos a ver cuáles son los acontecimientos que están influenciando al sector en estos momentos. En segundo lugar, veremos ese tracking y los resultados de otro año para ver cómo ha evolucionado el comportamiento de los usuarios conforme ha pasado el tiempo. Y en tercer lugar, vamos a ver esa perspectiva internacional, sobre todo de los países europeos, para ver cómo nos comparamos con ellos. Y bueno, comenzamos hablando un poco, poniendo en contexto qué es lo que está pasando en el sector y cuáles son los acontecimientos que están influyendo en la movilidad española.
Bueno, tenemos ahí en primer lugar esa convocatoria de elecciones que pasó hace poco y que nos dejó a todos con un poco esa incertidumbre de qué nos iba a ocurrir con la Ley de Movilidad Española y qué iba a ocurrir con esos planes de sostenibilidad futuros. La descarbonización también ha sido un tema que ha estado básicamente en todos los programas electorales, un poco para impulsar la movilidad eléctrica con ese reto que tenemos de cara al 2035 con la Unión Europea. Estamos también ahora mismo implementando esas normativas de descarbonización. La más conocida de ellas es las zonas de bajas emisiones, de las cuales profundizaremos un poquito más después. Y bueno, yo creo que aparte de todo esto, no cabe duda de que existe una tendencia a consumir movilidad más sostenible, simplemente, bueno, pues por cosas que han pasado, como puede ser que todos los precios están súper altos, los combustibles cada vez están más caros, o simplemente, como bien ha dicho Renato, es que hay una tendencia a consumir, perdón, hay una tendencia a ser más conscientes con el medio ambiente, a querer ciudades más limpias, más libres de... Bueno, es un poco el trasfondo de todo lo que está pasando ahora mismo en España. Y decimos que cada vez la gente está más consciente por el medio ambiente. Y vemos que, de hecho, de los 1000 entrevistados que hemos tenido para esta oleada, un 91% nos ha dicho que el cambio climático es un problema importante. Y yo creo que más después del verano que hemos tenido, que ha sido bastante intenso. Pero bueno, no solamente eso, sino que hay un 82% de personas que nos están diciendo que están dispuestos a utilizar medios de transporte más sostenibles. Y ojo, a pesar de que esto lo que vaya a hacer es cambiar sus hábitos de movilidad. Es decir, que se nos confirma un poco esa tendencia de que cada vez la gente pues, intenta ser más sostenible para vivir en ciudades más limpias. Esto lo hemos querido también medir por edad, puesto que, bueno, depende del periodo de tu vida en la que te encuentres, pues tu realidad puede ser bastante diferente. A lo mejor, pues tengo un niño, me he tenido que mudar a las afueras, por lo cual tengo que utilizar el coche un poco más. Entonces, vamos a ver cuál es esa apertura de la gente en utilizar medios de transporte más sostenibles. Y aquí lo vemos, es verdad que se aprecia que hay, conforme avanzamos en edad, sí que se aprecia una bajada de ese interés por utilizar medios de transporte más sostenibles, a excepción de los grupos de edad más mayores. Pero cierto es que con ese 82% tenemos una muy buena media de gente que está dispuesta a hacer esa transición a una movilidad más sostenible. Por otro lado, le hemos preguntado también a la población que cuál es su opinión sobre, bueno, todas las iniciativas que se están haciendo por parte del gobierno en materia de descarbonización. Y bueno, como tenemos ahí, hasta un 56% de personas nos ha dicho que, bueno, que el gobierno pues sí que está haciendo lo suficiente para descarbonizar, para hacer nuestras ciudades más limpias. También le hemos preguntado que si se sienten informados sobre las cosas que están ocurriendo en materia de descarbonización en España. Y tenemos unas cifras muy similares, también un 56% de personas que nos dice que se sienten informadas de lo que está pasando en el mundo de la descarbonización por parte del gobierno. Pero cierto es que si queremos ahondar un poquito más en el dato, nos damos cuenta de que solamente un 10% se siente totalmente informado de lo que está ocurriendo en el sector de la movilidad en materia de descarbonización. Le hemos preguntado también a la gente que, bueno, que nos puntúe, pues, cuál sería la puntuación que le pondrían del 1 al 10 al gobierno español en materia de descarbonización. Y lo que vemos aquí es que nos han puesto un 6,04, ¿no? Un bien alto, como en el colegio. Y bueno, yo creo que aquí, de conclusión, podemos sacar que sí que existen avances, ¿no? O sea, la gente sí, verdad, está viendo como un avance a un futuro más sostenible, pero sí es verdad que si trabajamos un poquito más en nuestros planes de comunicación, si ponemos a la gente más en conocimiento sobre lo que está pasando, quizás los podamos hacer más partícipes de esta transición a una movilidad más sostenible. Y bueno, hablamos de normativas de descarbonización. Y yo creo que la más conocida, la que está más a la orden del día, es sin duda la ZB, ¿no? Las zonas de bajas emisiones, que son, bueno, aquellas áreas de las ciudades donde el tráfico está más restringido, sobre todo para vehículos de combustión, y que está afectando ahora mismo a las ciudades de más de 50.000 habitantes, y creo que ahora mismo son unas 150 las que tienen que ir implementándolo. Y bueno, yo me lo sé, o como podéis comprobarse lo que son, y también le hemos preguntado a los españoles que si ellos también lo saben, ¿no? Y ahí tenemos los resultados. Nos dice el 80% de los usuarios españoles que saben lo que son las zonas de bajas emisiones. Y bueno, solamente un 20% nos diría que no saben lo que es, que nunca lo han escuchado, que la verdad es que no saben lo que son. Cierto es que
cuando nos metemos un poco más en el dato de gente que sí que sabe lo que son las zonas de bajas emisiones, vamos a encontrar diferentes grados de conocimiento. Hemos identificado dos. Con ese 43% de personas, es decir, la mayor proporción de gente que nos dice que sabe lo que son las zonas de bajas emisiones, nos dice que, bueno, que tienen un conocimiento más bien medio, que realmente, pues sí, que lo han escuchado en las noticias, he hablado con mi vecino sobre ello, pero yo realmente no sé de qué van, pero sé que lo he escuchado, ¿no? Lo sé solamente de oídas, tengo un conocimiento medio. Luego tenemos, con ese 37%, gente que nos dice que sí que sabe lo que son, saben lo que representan, saben de qué se trata. Bueno, dependiendo de dónde seamos, de dónde vengamos, dónde vayamos, nuestra realidad va a ser completamente diferente. Así que a nosotros nos gusta mirar las cosas un poquito más en profundidad porque quizás los datos vayan a cambiar bastante. De hecho, aquí vemos bastantes datos que hemos analizado según nuestro género, según nuestra generación y el tamaño de la ciudad, porque va a cambiar bastante cómo percibimos ese conocimiento, el grado de conocimiento de las zonas de bajas emisiones. Cosas que llaman la atención aquí. A mí, por ejemplo, me llama la atención que, a excepción de hombres y de personas que vivan en ciudades de 500.000 habitantes, pues casi todo el mundo tiene un conocimiento medio, como hemos dicho antes. Casi todo el mundo no tiene ese conocimiento tan profundo de lo que son las zonas de bajas emisiones, sino que, bueno, lo han escuchado de oídas, no sabe exactamente de qué se trata. Quizá tenga un poco que ver también con que solamente haya 15 ciudades o 17, no sé exactamente, la última vez que me creo que eran 15, que hayan activado lo que son las zonas de bajas emisiones, por lo cual a lo mejor esta realidad tampoco es tan cercana ahora mismo a los usuarios. Luego otra cosa que nos ha llamado la atención es esa brecha de conocimiento entre hombres y mujeres. Vemos ahí, por ejemplo, que hombres que tengan un conocimiento alto, tenemos casi la mitad, un 45%, y luego vemos que las mujeres solamente registran un 36% de conocimiento alto sobre la ZBE. Tenemos una diferencia de un 9%, y de hecho un cuarto de las mujeres nos dicen que ni siquiera han escuchado hablar de la ZBE, no saben lo que son, no saben exactamente lo que representan. Un poco similar con lo que pasa con la género, nos pasa un poco también con las generaciones. Vemos ahí que millennials, generación X y boomer, tienen un conocimiento bastante mayor en comparación con la generación Z, aquellos que vemos ahí con un conocimiento alto, más o menos con un 40% de aquellos que tengan 40 años a más. Y de aquellos que tengan 27 para abajo, parece ser que no conocen tantísimo lo que son las ZBE, y de hecho también un cuarto de ellos me está diciendo que ni siquiera saben lo que son, que no han escuchado nunca hablar de ellas. Y por último, lo que más me ha llamado a mí la atención de todo ha sido lo que yo creo que es el factor más influyente a la hora de identificar ese grado de conocimiento por la zona de bajas emisiones, que es dónde vivimos, el tamaño de nuestra ciudad. Vemos ahí que hay una diferencia de 13 puntos porcentuales entre las ciudades de menos de 50.000 habitantes, que registran solamente un 30% de conocimiento sobre la ZBE, en comparación, por ejemplo, con las ciudades más grandes, de más de 500.000 habitantes, que registran un 43% de conocimiento. Yo creo que, bueno, esto se trata, hemos hablado antes de que las zonas de bajas emisiones solamente afectan a ciudades que son de más de 50.000 habitantes, por lo cual habrá muchas de estas ciudades que realmente, pues, esto no se acerca a su realidad, ni siquiera las conozcan porque es que no les hace falta, no les va a influir. Muchas de estas ciudades se encontrarán en la España vaciada. Y, por otro lado, muchas de las que sí las conozcan serán ciudades que sí que las afecten bastante porque se encuentran sobre todo en las zonas satelitales de Madrid y de Barcelona, con ese 30%. Bueno, acabamos de ver un montón de datos, vamos a intentar sintetizarlo un poquito todo con la presentación de mi amigo Hugo y mi amiga Ana. Aquí tenemos a Hugo, Hugo es su nombre, pertenece a la generación millennial. Aquí me gusta decir que los millennials ya tenemos algunos más de 40 años. Es decir, que es que hay mucha gente que realmente se piensa que son los más jóvenes de todos, pero no. O sea, la generación millennial ya tiene más de 40 años en muchas ocasiones. Hugo vive en una gran ciudad, que podría ser Madrid, Barcelona, Valencia, y por lo tanto conoce bien lo que son las zonas de bajas emisiones porque la verdad es que le va a afectar bastante a su desplazamiento diario. Hugo además también está concienciado con el medio ambiente porque lo hemos visto anteriormente. La gente en España está muy concienciada por este tema. Luego vamos a pasar a Ana. Ana tiene una realidad completamente diferente. Ana es una mujer, ella pertenece a la generación Z, tendrá como máximo 27, 28 años. Ana vive en una ciudad pequeña, por lo cual pues, no le van a afectar mucho las zonas de bajas emisiones, pues porque no le van a, porque es una ciudad de menos de 50.000 habitantes.
por lo cual no está muy familiarizada con lo que representa. Bueno, Ana, al ser de la generación más joven, está muy comprometida con el medio ambiente. Bueno, aquí podemos sacar de conclusión que, bueno, Ana y Hugo son arquetipos totalmente opuestos, de dos realidades completamente diferentes que nos van a afectar, bueno, no solamente a la hora de percibir lo que son las zonas de bajas emisiones, sino también a la hora en la que nos hacemos nuestros desplazamientos diarios, a la hora en la que decidimos cómo vamos a hacer esa transición a una movilidad más sostenible. Y bueno, hablamos de una normativa que nos está, bueno, que se está haciendo por parte del gobierno, y como todo, pues habrá gente que esté a favor y habrá gente que esté en contra de este tipo de normativa, ¿no? En este caso de las zonas de bajas emisiones. En el caso de la zona de bajas emisiones, vemos que parece que tienen muy buena acogida. Tenemos un 66% de usuarios que nos dice que está apoyando o apoyando totalmente las zonas de bajas emisiones. De hecho, solamente un 17% de personas nos dice que no está a favor, que no apoya esta normativa de descarbonización. Hemos también analizado los datos viendo las realidades de otra perspectiva y no hemos visto muchísimo cambio. Aquí lo único que me gusta a mí destacar es el hecho de que, naturalmente, aquellos que conducen un coche electrificado, no solamente eléctrico, sino electrificado, tienen la mayor proporción de gente que apoya a las zonas de bajas emisiones con ese 78%, y hay un 13% de diferencia con aquellos que tienen un coche, bueno, coche normal, a combustión, ¿no? Y nada, simplemente en aquellos que no apoyan, a mí me gustaría quizás solamente resaltar una cosita, un poco tema de debate para que nos haga un poco reflexionar, y es que dentro de los que no apoyan tanto a la zona de bajas emisiones, aquellos que tienen un sentimiento más fuerte de no apoyo son los que tienen un conocimiento alto sobre las ZB. Los que sí que saben lo que son, los que sí saben lo que se trata de las ZB, son los que menos las van a apoyar, o los que más peso tienen dentro del grupo de no apoyo. Así que nada, yo dejo eso ahí, un poco para debate luego si queréis. Y nada, estamos hablando de una normativa que se está poniendo en muchísimas ciudades españolas, la ZB, pero nosotros hemos querido un paso más allá y le hemos preguntado también a los españoles que, bueno, está la ZB, pero ¿tú qué harías en tu ciudad exactamente? ¿Cuál sería la medida de descarbonización que tú preferirías tener en tu municipio? Y bueno, aquí están los resultados. Las medidas más populares tenemos con ese 55% serían la ayuda a la compra de coches electrificados. Tenemos también en segundo lugar esa creación de aparcamientos disuasorios que se ponen normalmente a la afuera de las ciudades para luego cogerte un autobús, cogerte un metro para irte al centro, con ese 34%. Tenemos también ampliación de zonas peatonales y, por último, la creación o ampliación también de carril bici, ¿no? Entre las medidas menos populares, las que menos estaban apoyando a la población, serían, por ejemplo, la prohibición de acceso a transporte de mercancías a nuestras ciudades o peaje de acceso al centro de las ciudades. O bueno, reducción del espacio de estacionamiento, ¿no? Yo creo que aquí un poco viendo los datos, lo que podemos sacar de conclusión es que al ciudadano español o al usuario de movilidad español no le gusta estar muy restringido, no le gusta tampoco no tener que poder ir al centro, no le gusta tener que pagar para ir al centro, le gustaría aparcar en el centro, pero como hemos visto antes, también está abierto a cambiar, está abierto a otras alternativas de movilidad más sostenibles, y que, bueno, le gustaría a lo mejor pues comprarse un coche eléctrico, pero no puede. O le gustaría a lo mejor coger menos el coche y montarse una bicicleta, pero a lo mejor no puede. Entonces, a lo mejor lo único que necesitan es ese impulso, quizás financiero, quizás ese impulso de creación de otro sitio, un impulso de infraestructura, para poder de nuevo hacerlos partícipes en esta transición a una movilidad más sostenible. Y bueno, un poco con eso concluye los temas de actualidad. Hemos visto pues, cuál es el grado de conocimiento de las normativas de descarbonización, hemos visto algunas medidas que a los españoles les gustaría ver en sus ciudades, y ahora vamos a ver los resultados de otra ola y vamos a ver cómo se comparan con lo que piensan los españoles ahora, si ha habido algún tipo de cambio, vamos a ver si ha habido algún tipo de evolución en la manera en la que percibimos la movilidad en España. Y bueno, nos metemos de lleno en el tema del coche eléctrico. Tenemos, como hemos dicho antes, ese reto de cara al 2035 de que la Unión Europea pues, nos dice que ya no podemos vender más coches, más vehículos de combustión, ¿no? Entonces creo que aquí España tiene muchísimo trabajo que hacer en comparación con otros países europeos, como vemos ahí.
Supongo que también porque otros países europeos quizás pues, tengan más puntos de recarga, quizás haya habido una visibilización mayor por la causa, pero lo cierto es que España ahora mismo está a la cola de esa electrificación del parque vehicular del país. Vemos, por ejemplo, en comparación con los países escandinavos, vemos ahí una Islandia que tiene más de 1.000 coches por cada 100.000 habitantes, 1.000 coches eléctricos. También os digo que Islandia tiene 350.000 habitantes, es decir, que no nos podemos mucho comparar con ellos porque a lo mejor tenemos una realidad, como decíamos antes, diferente. Vemos ahí, por ejemplo, si nos comparamos con los países más parecidos, Alemania, Francia, que también nos lleva a la delantera. Tenemos una Alemania con 265 coches por cada 100.000 habitantes eléctricos. Y sin embargo vemos que España está más bien jugando en la liga de Italia, no tanto incluso Portugal, bastante más avanzada que nosotros, con esos 50 coches eléctricos por cada 100.000 habitantes. Y bueno, pues nos preguntamos, ¿es que los españoles no quieren el coche eléctrico o qué es lo que está pasando? Y un poco es lo que vamos a intentar analizar con el siguiente gráfico. Aquí lo que hemos ido evaluando ha sido cómo ha ido evolucionando la probabilidad de que un español se compre un coche eléctrico en el futuro. Aquí simplemente le hemos preguntado, oye, ¿tú crees que tu próximo coche será eléctrico? Y aquí tenemos la gente que nos dice que sería probable. Tenemos por ahora una estabilidad de 47-46%. No llegamos todavía a la mitad de las personas que nos digan que sí, que se van a comprar un coche eléctrico probablemente. Pero también es cierto que la gente... Aquí lo que más llama la atención de todo, sin duda, que cuando se le hace la misma pregunta al usuario español, a los conductores, oye, ¿te vas a comprar un coche eléctrico en el futuro? Nos dicen un 46% que sí, pero cuando les preguntamos, oye, ¿te vas a comprar un coche en el futuro eléctrico, pero sabiendo que vas a tener ayuda o acceso a las ayudas del gobierno? Ese 46% se nos convierte en un 63%. Con lo cual, un poco para tenerlo en cuenta, ¿no? Ese dato de que el 46% de la población sí que estaría dispuesta, perdón, el 63% de la población sí que estaría dispuesta a comprarse un coche eléctrico siempre y cuando tuviese acceso a ayuda del Estado, porque como hemos dicho anteriormente, los españoles no son contrarios a ese cambio de movilidad, sino que lo hemos visto antes, que realmente los españoles están muy abiertos a hacer ese cambio a una transición, perdón, ese cambio a una movilidad eléctrica más sostenible. Bueno, otra de las cosas que a nosotros más nos gusta analizar es ese grado de necesidad entre nuestro coche propio y lo que es el transporte público. Y aquí es lo que estamos viendo. Vamos a ver un poco, aquí es lo que se le ha preguntado a la población es, bueno, que qué clase de vehículo, qué clase de movilidad es la que va a necesitar a corto plazo, en los próximos 12 meses, y lo hemos analizado según si necesitaban un vehículo propio, lo hemos comparado con aquellos que nos dicen que utilizarán el transporte público. Aquí, bueno, lo primero que llama la atención es que el coche propio se alza como rey, la gente necesita más su coche propio que a lo mejor un transporte público. Vemos también esa bajada tan grande del coche propio desde el 2022, marzo de 2022 a julio de 2022. Yo pienso que eso fue un poco porque estamos acarreando todavía las consecuencias de la pandemia. La gente no estaba tan segura de coger el transporte público, porque vemos, por ejemplo, que el transporte público se ha mantenido un poquito más estable durante esa época. Y luego vemos pues, eso, que tenemos en agosto de 2023, en la última oleada, una diferencia ¿de qué son? De 8 puntos entre personas que van a coger el transporte público y personas que van a coger el coche preferiblemente. Bueno, otros datos que me han llamado la atención aquí, que me gusta mucho, de hecho, este dato, es que el 7,22, perdón, la puntuación que le dan los españoles al transporte público en España es un 7,22, por lo cual yo creo que podemos estar contentos, un notable alto, así que nada, lo dejo ahí. Y bueno, estamos analizando la necesidad de transporte en los próximos 12 meses, a corto plazo. Ya hemos visto el coche propio que ha aumentado un 1% en comparación con el año pasado y el transporte público, ¿no? Que serían los transportes o la movilidad que más necesitarían los españoles en los próximos 12 meses. Pero vemos, por ejemplo, que pues, hay otras alternativas. Por ejemplo, la bicicleta propia, con ese 17%, se alza en tercer lugar de transporte que la gente va a intentar utilizar en los próximos 12 meses. Vemos que el patinete eléctrico, además, el patinete eléctrico va a ser el que más va a aumentar del año pasado a este, con ese 5% más de necesidad. Se alza hasta situarse en el puesto número 4
Vemos que la moto propia también ha aumentado con ese 15%. Y vemos que los dos únicos que han reducido su necesidad del año pasado son la VTC y el alquiler a largo plazo, que se queda en un 7% y que bajaría 5 puntos en comparación con el año pasado. Igualmente, esto que estamos viendo ahora es lo mismo que hemos visto antes, pero de movilidad compartida, movilidad shared. Vemos ahí que la bicicleta compartida, al igual que el patinete compartido, sube 3 puntos en comparación con el año pasado y se quedan en un 12 y en un 8% respectivamente. Vemos que el coche compartido baja un punto, pero se queda más o menos igual con ese 6%. Y vemos que la moto compartida se quedaría igual con ese 5%. Yo solamente quiero decir aquí y recalcar que, como hemos dicho antes, hay muchísimas realidades. Y sobre todo en el tema de transporte compartido, habrá muchas ciudades que no sepan ni siquiera lo que es. O sea, yo vengo a Madrid, yo no soy de Madrid, como podéis comprobar con el acento, pero en mi ciudad, por ejemplo, no hay nada de esto. Cuando nosotros le preguntamos a esto a la gente, habrá mucha gente que nos diga, pues mira, no lo necesito porque es que no lo tengo. Entonces, por eso a lo mejor al final acaban saliendo en puestos un poco menores. Pero bueno, un poco para la reflexión de eso. Y nada, aquí lo que hemos preguntado a la gente es que, bueno, si no tuvieses coche, o sea, si no tenemos acceso a servicios si no tenemos acceso a ningún tipo de movilidad privada, ¿qué tipo de movilidad o qué tipo de servicio de movilidad te gustaría tener en tu ciudad? ¿Y cuál es el acceso que tienes en tu ciudad para empezar, ¿no? Entonces aquí tenemos un ranking básicamente de lo que la gente querría tener en su ciudad, preferiblemente como servicio de movilidad. Vemos que obviamente lo primero que nos aparece es el transporte público, que bueno, obviamente goza de buen acceso con ese casi 90%. A mí me sorprendió, pero luego me puse a pensar en pueblos, como hemos dicho antes, ¿no, Renato? Que hay muchísimos sitios en los que no hay ni taxi, ni autobuses, ni hay nada. Entonces sí es verdad que a lo mejor hay un 10% de la población que no se siente cubierta por el transporte público, pero que igualmente aparece como número 1 de servicio de movilidad que la gente le gustaría tener en su municipio. Número 2, tenemos bicicletas públicas y ojo porque aquí el acceso baja bastante, porque lo tenemos como segunda prioridad en España de movilidad urbana, pero luego solamente tenemos un acceso del 40%. Lo mismo pasa con la VTC, aparecen en tercer lugar y vemos que solamente hay un 43% de población española que tiene acceso a estos servicios. Disculpa. A mí me gustaría también recalcar el papel de los patinetes compartidos aquí, porque vemos que tienen un acceso solamente del 27% y sin embargo se sitúan en quinta posición, por lo cual yo creo que hay muy buenas probabilidades o muy buen futuro para los patinetes compartidos en aquellas ciudades que a lo mejor pues no lo tengan, porque la gente pues sí que se sentiría con ganas de utilizar este servicio. Y bueno, ahí tenemos lo siguiente. En sexto lugar, el alquiler a corto plazo. En séptimo lugar, el renting con un acceso del 40%. En octavo lugar, el vehículo por suscripción. Aquí tenemos solamente un 17% de acceso. Yo creo que la gente a lo mejor no conoce todavía exactamente qué son los servicios de vehículo por suscripción y por eso a lo mejor no aparece tan alto. Tenemos el car sharing en novena posición con un acceso del 20%. Igualmente, la realidad de las personas será diferente en otras ciudades, por lo cual a lo mejor no conozcan lo que son el car sharing. Y por último, las motos compartidas, un poco como el car sharing, con ese acceso del 17%. Habrá ciudades que realmente no tengan acceso a esto y por eso pues, ni siquiera conozcan de qué servicio se trata. Y bueno, otra de las cosas de las que queríamos hablar es el tema de la digitalización, que es otra de las metas que tiene la ley de movilidad en España, no solamente la descarbonización. Y yo creo que hablando de cosas, bueno, de modalidades share, ¿no? De modalidades compartidas, realmente creo que esto se pone en relevancia y es el hecho de que nos guste o no compartir nuestros datos de desplazamiento, ¿no? Hasta qué punto estamos dispuestos a compartir nuestros datos con diferentes entidades. Y bueno, aquí nos hemos sorprendido bastante porque del año pasado a este ha habido un avance bastante grande, de hecho de 8 puntos, en gente que está abierta a compartir sus datos de movilidad. Vemos ahí con ese 53%, o sea, más de la mitad de la población ya nos está diciendo que sí, que no le importaría compartir sus datos de movilidad, una subida del 8%, como os digo, en comparación con el año pasado. Y vemos ese 47% de personas que nos dicen que no. Cierto es que todavía hay cierta reticencia, ¿verdad?
Pero igualmente le hemos preguntado a la población, sobre todo a los que nos han dicho que no, si, bueno, cambiarían de opinión o nos darían sus datos de movilidad si pues tuviesen diferentes incentivos. Y aquí tenemos los incentivos que nos han dicho que les gustaría tener. En primer lugar, billete gratuito, o sea, desplazarse gratis. Eso sería un buen incentivo para la gente que quiera utilizar este tipo de movilidad. En segundo lugar, tendríamos un descuento en bono mensual de transporte, por ejemplo. Y en tercer lugar tendríamos los beneficios para el mantenimiento del vehículo propio, o sea, que me paguen algo de mantenimiento para mi propio coche, por ejemplo. Este dato también es interesante mirarlo un poquito más en profundidad porque hay gente que no piensa igual si está dando sus datos a una entidad privada o a una entidad pública. Y cierto es que vemos que hay muchísima más intención de dar nuestros datos a la entidad pública, por lo cual parece que confiamos muchísimo más en las entidades públicas en comparación a entidades privadas. Vemos por aquí que con ese 67% ha subido bastante. La gente de 18 a 35 años no le importa dar sus datos a entidades públicas, al igual que el 59%, casi el 60% de gente de 36 a 65 años. Esto lo hemos hecho un poco así porque hemos intentado separar esas dos realidades de personas que a lo mejor se criaron más con el mundo tecnológico hasta 35 años, de personas que a lo mejor pues, podrían ser un poco más reticentes a dar sus datos. Y vemos igualmente que para las entidades públicas, estas dos generaciones, realmente no le importa tanto darle sus datos a las entidades públicas. Pero cuando hablamos de entidades privadas, la cosa cambia un poco. Vemos que baja bastante y, de hecho, a menos de la mitad de personas que están dispuestas a dar sus datos de movilidad. Vemos que de 18 a 35 años, y estos son la generación que son más abiertos a dar sus datos, tenemos un 48%. No llegamos realmente todavía a esa mitad de la población. Y vemos que la gente más mayor, de 36 a 65 años, ese porcentaje sería del 44%. Hemos cambiado un poquito, de hecho, sobre todo en gente de 36 a 65 años, sí que ha habido bastante mejora, avance, pero todavía hay bastante reticencia a dar nuestros datos a entidades privadas. A entidades públicas, no tanto. Y bueno, con eso concluimos un poco el tracking, esa comparación con oleadas anteriores. Y ahora hemos querido darle, bueno, un toque, vamos a hacer un poco de perspectiva internacional, como pone ahí. Vamos a ver esas realidades de las que estábamos hablando antes y las vamos a ampliar a otros lugares. Vamos a ampliar a otros países para ver, bueno, qué es lo que piensan también en cuestiones de movilidad. Aquí hemos dejado también otro código QR porque son simplemente unos puntos de debate y aquí podréis ver también las comparaciones dentro de lo que es el dashboard interactivo. Luego lo pondremos de nuevo, no os preocupéis. A ver. Bueno, empezamos con, no sé si os acordáis de ese 82% del principio de personas que nos decían que estaban dispuestas a cambiar su modalidad de transporte y además a cambiar su hábito de desplazamiento, ¿no? Y resulta que los españoles, dentro de lo que es Europa, son los que más dispuestos están a hacer esto. Con ese 82% tenemos más de, bueno, creo que son 10, 12 puntos de avance en comparación con otros países, como puede ser el Reino Unido, con ese 60%, Alemania con un 61%. Parece que los franceses sí que están más dispuestos quizás a hacer ese cambio a una movilidad más sostenible con ese 69%. Pero creo que nos alegra a todos saber que España es el país que más abierto está a hacer esta transición. Hablamos también de, bueno, del coche eléctrico, lo que hemos hablado antes, ¿no? Acordaos que teníamos un 46% de la población que nos decía que, bueno, que su próximo coche sería eléctrico. Todavía había un poquito de reticencia a comprarse un coche eléctrico. Acordámonos también que el 63% nos decía que sí, se iban a comprar uno si le dábamos ayuda del Estado. Pero bueno, aquí lo que vemos es en el resto de países unos datos bastante parecidos. A mí me ha sorprendido un poco porque yo vengo de Alemania y yo veo muchísimo más coche eléctrico, pero al parecer, pues no sé, la cifra de España a Alemania no cambia tantísimo. Tenemos en Alemania un 49%, que cierto es que es la cifra más alta de todos los países europeos. Vemos ese 42% del Reino Unido y vemos que los franceses son los más reticentes a comprarse un coche eléctrico en el futuro. Y no solamente eso, sino que también son los que nos han dicho, eso creo que está por aquí, son los que más probabilidades muestran de decir que no se van a comprar un coche eléctrico. O sea, son los que tienen una opinión más fuerte sobre el coche eléctrico y dicen que pues, no se lo van a comprar.
Pero bueno, sí que tenemos un 36% de la población francesa que nos dice que sí, que no, se suponen que en el futuro tendrán un coche eléctrico. Pero bueno, ¿y si no tenemos coche? ¿Qué alternativas tenemos de movilidad privada, de movilidad personal? A mí me ha gustado mucho porque ya digo que tengo varias realidades. Yo vivo en una ciudad grande de Alemania y a España vengo a una ciudad bastante mediana del sur de España. Y veo que es totalmente verdad. Alemania es la reina de la bicicleta. En Alemania vamos todos en bicicleta, sobre todo en ciudad grande. Vemos ahí que el 49% de la población coge la bicicleta al menos una vez a la semana. Estos son datos de gente que tenga necesidades de movilidad al menos una vez a la semana en estos diferentes métodos de movilidad. Vemos esa Alemania con un 49%, pero a mí también me sorprende que España es la siguiente con un 32%. Y es verdad que cada vez que vengo veo más gente en bicicleta haciendo esa transición a una movilidad más ecológica, más sostenible de la que estábamos hablando antes. Y también se ven muchas bicicletas eléctricas en Alemania, eso es verdad, y en España son casi testimoniales, con ese 7%. No hay mucha bicicleta eléctrica en España. A pesar de que en Madrid las bicicletas públicas son eléctricas, ¿no? Es bastante sorprendente. Las motos a combustión parece que son más populares en el Reino Unido con ese 23%, en España estaríamos en un 14%, en Alemania, por ejemplo, un 17%, se queda la segunda. Y aquí lo que más me gusta destacar es que España es la reina del patinete eléctrico. En España tenemos un 21% de personas, de gente, de usuarios de movilidad en este país que nos dice que utilizan el patinete eléctrico de manera semanal, ¿no? Sorprende mucho porque ya te digo, de mi realidad, de hecho en Alemania, allí no se ven los patinetes eléctricos, vienes para acá y ves esto así. Es totalmente real. Yo creo que después de todos los datos que hemos visto, podemos decir que el patinete eléctrico en España tiene, bueno, bastantes posibilidades, tanto de manera compartida como de manera privada, como vemos aquí. Vamos a la hora de satisfacción y aquí también en España seguimos bastante bien parados. Vemos que es bastante buena, se compara también con la satisfacción de infraestructura de movilidad en Alemania, son bastante parecidas. Y de nuevo los franceses son los que más nos van a decir que están más insatisfechos con las infraestructuras de su país. Vemos por otro lado la satisfacción del transporte público, vemos que España también es el país europeo analizado que más nos va a decir que la movilidad en España, el transporte público en España es el más satisfactorio. Y de nuevo los franceses son los que menos les gusta el transporte público en su país. No sabemos lo que les pasa a los franceses, pero son los que menos satisfechos están de todas las cosas. De hecho, aquí también aparece en el último lugar. Esto es lo que hemos hablado antes de compartir los datos de desplazamiento. Y es decir que a mí esta me ha sorprendido muchísimo porque en Alemania la gente es muy reticente a dar sus datos. En Alemania, no había Google Street View hasta hace 2 meses, literalmente. O sea, que imaginaos cómo son las cosas. Y mi vecina no tiene WhatsApp. Pero, al parecer, cuando hablamos de datos de desplazamiento, no le importa dar sus datos, sobre todo a entidades públicas, con ese 67%, pero los alemanes parece ser que son los europeos más abiertos a dar sus datos de desplazamiento. En segundo lugar tenemos a España, con ese 53% del que hablábamos antes, y luego tenemos Reino Unido con ese 45%, y en último lugar, de nuevo, a Francia, con un 44%. Y ya os dejo en paz, que ha sido mucho, así que nada, yo simplemente creo que me quedo con que con un poquito más de información, un poquito más de ayuda del Estado, podremos tener una muy buena transición a una movilidad eléctrica. También me quedo con que los españoles cada vez están más abiertos a esa transición, están muy concienciados por el medio ambiente y que estamos todos muy contentos con el transporte público de España y con las infraestructuras que tenemos, así que nada, por mí ya es todo por mí, muchísimas gracias por todo. Quédate si quieres. Yo me quedo efectivamente con algunas cosas rápidas. Primero, que nos escuchan, porque el Reino Unido acaba de comunicar que retrasa 5 años la terminación de fabricación de motores de combustión. En este equilibrio que hemos dicho que por favor que haya una neutralidad y que por favor que se hagan las cosas de manera equilibrada. 2, que creo que a los organismos oficiales les falta buen marketing y buena comunicación, porque al final la mitad de la gente prácticamente no se entera de las cosas que están haciendo y cómo las están haciendo. Y creo que eso es algo que tenemos que extender. Y 3,
que el ciudadano tiene que estar en el centro para que las cosas funcionen. Y esto es algo que creo que llevamos viendo un montón de tiempo y por fin parece ser que las cosas se van a acelerar y se van a poner en marcha. Eso espero, por lo menos confiamos en eso. Preguntas, todas las que queráis, sin ningún problema. Abrimos esta ronda de debate. ¿Alguien escondido que quiera hacer una pregunta? Nada, muchas gracias por el análisis, me parece súper interesante, como siempre. Y simplemente yo me he quedado es una reflexión pregunta, si crees que puede tener impacto. Al final estamos viendo que, por ejemplo, los alemanes tienen más receptividad a la hora del coche eléctrico, o sea que tenemos aquí. Y yo, personalmente, según la percepción que tengo de gente joven y de gente más de mi edad, creo que es un tema también de poder adquisitivo. Al final estamos hablando de coches que valen por encima de 30.000 euros, más pequeños, y creo que puede ser una barrera importante. Y luego, otra de las cosas que el otro día en otra charla Lola de la comentaba que quizás alguno de estos medios de transporte puedan llegar a estar ya tocando techo. Por ejemplo, comentaba el tema de la bicicleta en Madrid, que ya está tocando prácticamente niveles de uso casi máximo. Entonces, también preguntar si crees que el clima puede influir en este tipo de comportamientos a nivel internacional o es más cultural. ¿Cuál es tu percepción? Me parece muy buena pregunta porque venía hablando de eso justo con Catalina, mi compañera, cuando veníamos para acá, porque yo soy de Almería y allí tenemos una infraestructura que yo cuando la veo digo, si es que esto es mejor que en Alemania, pero nadie utiliza el carril bici o lo utilizan para pues, más actividades deportivas. Y yo le preguntaba a la gente, ¿por qué no haces esto? Yo en Alemania voy a todos lados en bicicleta y el tiempo, pues muy malo, el tiempo de Alemania es muy malo, pero es verdad que pues no llega sudado al trabajo o a lo mejor, pues no lo sé. Yo creo que sí que tiene ese elemento del clima, pero también pienso, y esto es una cosa mía personal, que tiene algo que ver con temas culturales. Yo no veo a la gente cogiendo la bicicleta en Almería, pues porque no ha habido una promoción quizá por parte del ayuntamiento, no hay esa cultura de coger la bicicleta y porque creo que es demasiado fácil coger el coche quizá, pero sí que tenemos la infraestructura. Entonces a lo mejor es un poco esa mezcla de todo, ¿no? Tanto clima como a lo mejor no hemos hecho promoción, como no se ha impulsado el uso de la bicicleta, y digo la bicicleta como otras cosas, porque luego yo veo patinetes por todos lados, eso sí es verdad. Y el tiempo ahí, hombre, pues no está haciendo ejercicio, pero también hace calor, ¿no? Entonces no lo sé. Yo en Alemania, por ejemplo, también para hablar de la otra cosa que estaba diciendo, cierto es que hay un poder adquisitivo bastante mayor, pero también veo muchísimos más puntos de recarga, también veo un país más preparado para lo que es esa transición a la movilidad eléctrica, al menos de coche, ¿no? De automóvil. Entonces a lo mejor pues está un poco más preparada de una manera más indirecta. O sea, la gente sí que tiene más dinero, pero también hay un impulso por parte de los gobiernos de hacer el esfuerzo, ¿no? Para que la gente pues haga esta transición. Te quería preguntar, cuando sacan los datos de tipo de movilidad que elegía el personal que respondía, tenéis caída en la factura de largo plazo. Ahí estáis considerando tanto el tema de los renting particulares como la modalidad de contratar los vehículos por suscripción. Estaban también los vehículos por suscripción aparte, creo. No sé si exactamente el dato que me está diciendo, pero había vehículos por suscripción aparte. Aquí lo que hemos venido viendo en otra ola ha sido sobre todo que la gente no conoce todavía lo que son los alquileres por suscripción o no sabe muy bien cómo diferenciar el renting, alquiler por suscripción, alquiler a largo plazo. Creo que, como hemos dicho antes, igualmente esto es una entidad privada, pero no tiene nada que ver. Quizá la población no se sienta tampoco tan informada de este tipo de alternativas, ¿no? A lo que es tener un coche propio. Entonces, cada vez que hacemos una oleada nueva, nos salen un poco esos datos de no, lo ponemos en el último ranking, porque yo creo que realmente la gente no sabe de qué se trata. O sea, no sé si te he respondido a tu pregunta, pero sí, lo hemos hecho normalmente diferente. Y la parte de renting más particulares, las opciones que los fabricantes de automóviles a través de los servicios oficiales ofrecen a los clientes, ¿eso entraría dentro de la categoría de alquiler a largo plazo? Sí, yo creo que sí. Lo tendría que mirar, de todas maneras, pero yo creo que sí, que estaba ahí, sí. Una pregunta. ¿En Almería te mueves en bicicleta? Yo en Almería, pues si me la deja mi hermano, sí, si no me voy en coche. Claro, No. por eso, porque dices, en Alemania vas a todos sitios en bicicleta, Sí. por lo que sea, y en Almería no lo haces. Pues me imagino que
la gente de Almería pensará como tú, ¿no? La gente de Almería lo que le pasa pasa es que no hay un transporte público adecuado. Yo no vivo en las afueras de Almería, entonces para irme al centro me tendría que coger un autobús o una bicicleta. En bicicleta tardaría 40-45 minutos en llegar, a 42 grados muerte. Y el autobús, pues también muerte porque pasa uno cada 40 y tantos minutos. Es decir, no creo que haya una parte, una parte activa por el ayuntamiento de hacer de promoción, a lo mejor, de una alternativa al transporte que no sea el coche. Cierto es que hay un montón de iniciativas de peatonalizar el centro o quitar más zonas de estacionamiento, pero hemos visto que los españoles nos dicen que es que eso no les gusta. Ellos lo que quieren es tener ayuda, ellos quieren salir, quieren dejar el coche, pero quieren tener una alternativa para poder ir al centro, moverse dentro de una zona que en algún momento, incluso en Almería, será ZBE. Entonces, creo que en muchas ciudades españolas, quizás no tanto en Madrid y en Barcelona, pero sí que está esa realidad de nos encontramos con un reto, nos encontramos con un problema, porque nuestras ciudades no están preparadas hasta que no se haga promoción o lo que tú has dicho antes de visibilizar un poco lo ahí que va a tenemos ocurrir. un problema en las ciudades, porque a junio, julio llevábamos 11 de 130 posibles en España. Y ya anunciaron el otro día que, ojo, que se pierden ayudas si se retrasa la implementación. Por lo cual, pues, bueno, vamos a ver ahora cómo conseguimos completar eso. Hay otra cuestión. Bueno, perdón. No. No, sí, la mía no. Puede esperar. Sí. No, que yo justamente al punto de Renato, yo creo que hemos venido viendo una tendencia aquí, y es que es un querer y no poder lo que tenemos en España. Es decir, nos encanta la movilidad, nos encanta la sostenibilidad, nos encantan los patinetes eléctricos y nos encantaría tener un parque móvil eléctrico mucho más amplio de lo que lo tenemos. Sin embargo, tenemos una administración que, por un lado, lo único que hacen es anunciar ayudas que luego nunca llegan, porque muchas de ellas tenían que estar tramitadas a través de los fondos europeos, que, por cierto, es un guirigay de cómo se están administrando esos fondos y nadie sabe a dónde van. Entonces, yo lo que veo es que hay una especie como de cuello de botella entre el español quiere ser más sostenible, quiere tener todos esos accesos a distintas formas de movilidad. Tenemos una cantidad de dinero que nos llega, entre otras cosas, de los fondos europeos y los presupuestos generales del Estado, pero hay un cuello de botella a nivel administración, a nivel de implementación o definición de esos presupuestos. Diseño de ayudas de forma un poco customizada, ¿no? Porque no es lo mismo una ayuda que le puedas dar a un usuario de movilidad eléctrica en Madrid a un usuario de movilidad eléctrica en Cáceres. El acceso a esas ayudas, cómo acceder a información a través de la administración, qué condiciones se tienen que reunir dentro de cada una de las comunidades autónomas para acceder a esas ayudas. Todo eso sencillamente no está sobre papel. Entonces, yo sí, y ahí lo veíamos, ¿no? O sea, como en el momento que subía muchísimo el porcentaje de personas, del 40-60%, Fernando, has dicho, que nos gustaría tenerlo, pero no podemos. Totalmente de acuerdo contigo, pero ojo que no es solo en España. O sea, es también Comunidad Europea, en el sentido, Comunidad Europea comunica una fecha en la cual se tienen que dejar de vender coches de combustión interna. Y resulta que dices, perdona, ¿de vender o de fabricar? No, de vender. 25. 35. Pero se tienen que dejar de vender. Tiene que dejar de fabricar. No, se tienen que dejar de vender en la Comunidad Europea, Chema. Porque se pueden seguir fabricando y venderlos fuera de la Comunidad Europea. Entonces ya entramos con un discurso de doble moral absoluta. Claro. Porque si estamos hablando de efecto invernadero y de CO2, da igual que el coche esté circulando por Alaska, por Cercedilla, que por Nueva Zelanda. El efecto es el mismo. Ya nos estamos engañando a nosotros mismos. Oye, fabriquémoslos y vendámoslos en otro sitio. Pero, por favor, entonces, ¿es para el cambio climático o no es para el cambio climático? Entonces ya estamos con cosas que son un poco confusas a nivel europeo. Luego, si todos sabemos cuál es el gran problema, un coche de hoy de combustión interna emite CO2 y partículas en cantidades infinitamente inferiores a las de un coche de hace 20 años. ¿Cuál es la antigüedad del parque de coches en España? Si cogemos las cifras oficiales, casi 14 años ya. 13,7 en las oficiales, 12 y pico en las extraoficiales. O sea, por cada coche nuevo, quiere decir que hay una de 24 años. Por cada coche nuevo que se matricula hay una de 24 años, haciendo la media del pollo. Pues esos son los que tenemos que quitar. Esos son los coches que tenemos que ayudar a la gente a que acceda al mercado con coches nuevos, quitando esos. Llegamos a alguna zona de España como Baleares y queremos cambiar la normativa y electrificación acelerada. Electrificación acelerada en una zona de España donde la calidad del aire es excelente, recordemos, que es lo máximo, el grado máximo. Pero bueno, empieza a haber algunos atascos.
Unos señores que reciben casi un 40% de la electricidad que consumen a través de un cable que viene desde la península. Pero empiezan a decir que hay que dejar de hacer coches de alquiler. Los coches de alquiler tienen que ser todos eléctricos. Si es que la gente no los quiere, no hay puntos de recarga, es que son muy caros. Y entonces dicen, bueno, pero permitimos el realquiler entre particulares y que los particulares alquilen sus coches de 15 y de 20 años. Es que son esas cosas, por lo que dice Livia, que hay mucha voluntad, que por supuesto que la gente, yo creo que ya nadie hoy en día discute que hay que hacer cosas por el bien del mundo. Luego, claro, saltarán los chinos diciendo, sí, con perdón, cabrones, durante 100 años vosotros habéis hecho lo que os ha dado la gana y ahora que nosotros empezamos a crecer y a ampliar nuestras posibilidades, nos decís que nosotros no lo hagamos. Ya, que lo que ha pasado no es culpa nuestra, ahora sí, pero lo que ha pasado hasta ahora no es culpa nuestra. Entonces, esos equilibrios, incluso geopolíticos, son difíciles de colmar ese gap que hay, pero bueno, confiemos. Y lo que sí creo es que las cosas que se hagan se tienen que hacer con un cierto criterio profesional, no que tome una decisión por carácter estético, sino por carácter profundo, con estudio, con trabajo, y que lo que sea uniforme. O sea, que se intente hacer que todo funcione en un camino. Estamos a punto de afrontar la Euro 7, que no tienen nada que ver. No va por el mismo camino que todo lo demás que se está diciendo. Y va a suponer miles de millones de dinero que se tienen que gastar para adaptarse a cosas que luego no sirven. No puede ser. Eso no puede ser, eso no tiene sentido. Es que cualquier persona en la calle se da cuenta que eso no tiene sentido. Es que es ilógico. Estamos viviendo un momento de imposición, ¿no? Estamos hablando del vehículo eléctrico, movilidad eléctrica, qué bonito, qué guay, qué tal. Y tú lo dices, tenemos un parque de automoción muy antiguo en coches y en motos, en todo. Y resulta que, por ejemplo, las ayudas todas para el vehículo eléctrico, porque es una imposición que nos están metiendo. Ayuda al vehículo de ocasión de 5 años, por ejemplo, que ya es mucho menos contaminante para poder achatar a uno de 20 o de 15 años. No se hace. Luego hay una cuestión también que habéis dado ahí datos. Somos el país que más interés tiene en la movilidad eléctrica, ¿no? Según los datos. Sí, pero con un porcentaje muy pequeño de gente que estaría dispuesta a hacerlo. Luego vemos otros países donde el uso del vehículo eléctrico es muy superior, 3 o 4 veces superior, que ese porcentaje de si me compraría un coche eléctrico baja, ¿no será porque ya conocen el uso del vehículo eléctrico y ven que no es tan recomendable y tan bueno y aquí no lo conocemos? Te puedo hablar por Alemania solamente. Alemania, aparte de todo esto, tiene como una realidad completamente diferente a esto y es que son enamorados del coche. Entonces, yo estoy casado, mi marido tiene 3 coches, yo tengo una bicicleta y son todos antiguos, ¿no? Exactamente, todos son antiguos. Yo creo que, y eso pasa siempre, eso pasa en muchísimos, sobre todo hombres de allí de Alemania, le encanta tener coches, son coches antiguos y los sacan los domingos, los sacan cuando tienen tiempo. Yo creo que la cultura alemana es, cuando se trata de automoción, completamente diferente a la nuestra. Yo creo que los españoles vemos más el vehículo como una herramienta de desplazamiento y creo que los alemanes lo ven más como un objeto de deseo o algo así. Entonces yo creo que podríamos analizar esto con muchas capas, pero yo creo que es difícil ponerse a comparar. No estaríamos comparando peras con peras, ¿sabes? Mira, los franceses, por ejemplo, nos critican el uso del vehículo eléctrico. Y ahora dicen que no lo ven tan adecuado en el porcentaje de intención de compra o de cambio. Digo, si será porque ya ven lo que es el vehículo eléctrico y a lo mejor optarían por otro tipo de cambio. Podría ser. También, Chema, el talibán, entre comillas, del eléctrico ya está satisfecho o cubierta su necesidad, pero hay un montón de gente que tiene que vivir una transición, que desconoce el eléctrico. Pero de todas maneras, aquí estáis grandes expertos en temas de coches. ¿De verdad creéis que el eléctrico, tal y como está configurado hoy, con estas baterías, con estos precios, con estos componentes, es el futuro? Sí. Un apunte sobre esto. La tecnología de las baterías de los vehículos eléctricos está evolucionando continuamente. Los componentes sintéticos que se van a ir metiendo en las baterías, que al final parece que no va a ser el sólido, sino va a ser otra serie de componentes, va a ayudar a hacer eso. Vamos a ser autonomías por encima de 600, 700 kilómetros por día. ¿Cuál es el problema? Como todo, el coste económico. Yo soy usuario de vehículo eléctrico, trabajamos con coches todos los días. El problema es que tienes que hacer una determinada cantidad de kilómetros para que empiece a ser rentable, amortices el vehículo eléctrico. El usuario de vehículo eléctrico que hace kilómetros ahorra dinero.
el uso del coche eléctrico, si hay, más que la subvención, yo por ejemplo tengo los coches eléctricos, yo en Torrejondado, para mí la mayor ventaja no es que me ahorre dinero con el combustible, que me lo ahorre. La mayor ventaja es parecer una tontería, es llegar a Madrid centro y tirar el coche. Es decir, os parecerá una... Por la penetración que tiene, que cuando haya más penetración se debe haber un problema. Es que dentro de las cosas se va a acabar. Bueno, pero se está llenando, no se podrá parar. Todos los coches eléctricos van a cambiar. tengo uno de cosas que no me gusta. Vale. ¿Cuánto vas a tener que cambiar las baterías? ¿Lo sabes? Sí. ¿Y Hay cuánto vas a estudios- tener que pagar por cambiar las Escucha, baterías? hay La gente eso lo sabe. hay estudios que dicen que las baterías de litio de última generación aguantan en torno a 6.000 ciclos. 6.000 ciclos de carga de un vehículo eléctrico, estamos hablando de más de 350.000 kilómetros. Yo personalmente no he jubilado en mi vida un coche con más de 200.000. A lo mejor soy una afortunado, ¿vale? Pero no he jubilado un coche en mi vida. Las experiencias con las baterías, no, las que tengo, ahora mismo nosotros estamos en un acuerdo con una empresa de baterías, que se llama Baterías Madrid, que está cambiando muchas baterías de coches de taxistas de Madrid. Y en los primeros Prius están empezando a perder rendimiento en torno a 220.000 kilómetros. Una cifra que tampoco está tan mal. Parece la primera tecnología. Una tecnología y todavía el litio no estaba bien implantado. Creo, personalmente, que el problema que tenemos realmente es el precio. Es decir, ahora mismo los coches realmente súper mega eficientes son un coche de 100.000 euros. ¿Quién narices se puede comprar un coche de 100.000 euros? Eso vamos. El coste de uso, hemos hecho estudios con coches que tienen toda la gama y a partir de los 100.000, 120.000 kilómetros de uso del coche empieza a interesar, pero quien no hace 120.000 kilómetros no le interesa el coche. Pero que no hace falta ser excluyentes, eso es a lo que vamos. Está Pero muy bien si el tener problema son las eso. imposiciones, que lo que dices, estoy de acuerdo. Y la prosecución. La proyección es que... El incentivo es mucho mejor, por ejemplo, aparca en el centro de Madrid y no tienes que Lo pagar. hemos visto con las medidas que apoya la gente, las populares creativas. ¿Cuáles no apoya? Las impopulares de prohibiciones, joder. Sí, El problema también es que la gente piensa en lo que se consume en el momento, pero alguien que tiene un coche que ha sido producido, que cumple años y que por fin ha hecho tantos kilómetros bien mantenido que ya deja, se ha contrarrestado lo que se ha gastado en su producción. Por ejemplo, el otro día una señora en una ITV, me fijé en su Ford Fiesta del 93, porque estaba perfecto, me acerqué, hablé con ella, primera dueña, tenía 33.000 kilómetros de coche. Perfecto. Y entonces le expliqué lo de, ¿sabe usted que tiene que hacerlo histórico y que seguir usándolo? Porque dice, qué pena que lo voy a tener que tirar, etc. Esa señora que tenía 79, 80 años, que conducirá 3 o 4 años más, ese coche hay que cogerlo, achatarrarlo, que en realidad consume muy poco y ha cumplido su ciclo, achatarrarlo y consumir lo que conlleva para comprarse uno o para qué. Porque hay un montón de coches buenísimos que tienen vida aún y que van a tener que tirarse para consumir en producir otro. Pero en línea con lo que está diciendo aquí, que en los últimos 12 años el precio medio de venta de un vehículo nuevo ha pasado de ser de 12.000 a 33.000 y el del usado ha pasado de 6.000 y pico a 20.000. El último trimestre, el precio medio del vehículo usado de venta en España, 20.500 euros. Pero ¿quién tiene acceso a ese tipo de posibilidades hoy en día para chatarrar un coche a lo mejor de estos? Y en muchos casos, penalidad, sí. Pero que, ojo, sigue estando perfecto, pero el consumo de CO2 de ese coche es seguramente muy superior al de cualquier coche matriculado hoy en día con fase Euro 6. Sí, claro, lo que pasa es que en tu pueblo de Almería seguramente ese coche sigue haciendo el servicio para Claro. 15 kilómetros Claro. y no va a interesar. Claro, pero que es que hay gente, claro, como esa señora que lleva haciendo 500 kilómetros al año durante 20, 30 años, que lo único que lo usa es 2 veces al mes. Y entonces, al final va a consumir mucho menos. Y otro amigo me ponía un ejemplo, él es un tío que tiene coches clásicos y de todo, pero su coche de diario y de viajes y todo es un BMW X3, desde el 2004. Y comparaba que un amigo suyo se ha ido comprando coches de renting, Porsche Panamera, BMW, no sé qué, todos nuevos, cada 3 o 4 años, y él, ese amigo que ha tenido 8 coches a lo largo de
15 años, tiene la pegatina eco y él va a tener que dejar de utilizar su coche cuando él ha producido muchísimo más CO2 en comprar coches nuevos de producción nueva, que entonces habría que también decir, esta persona ha tenido un coche en 15 años y esta persona ha tenido 7. Vamos a pedir a Pino que haga un panel a ver en los coches híbridos cuántas veces lo usas de verdad en el formato gasolina o no. Claro, ¿cuánta gente no puede cargarlo y va solo con la pegatina eco sin cargar eléctrico? Una sugerencia para Pinio, a lo mejor una pregunta interesante a futuro pudiera ser si tu economía fuera más alta, ¿cómo te moverías? Esa es muy buena, ¿verdad? Sí, de aquí ya se contempla que la voluntad de lo del eléctrico va muy de la mano del aspecto económico, y las ayudas que puedas recibir y demás. Yo lo de las voluntades he visto, o sea, no sé si he visto vosotros, hay paneles de todo tipo, En un sesgo cultural. Quiero decir, a mí me parece que esta encuesta se parece mucho a cualquiera que no fuese de movilidad. Quiero decir, Francia al final es la más crítica, nosotros los más optimistas, pero a la hora de ejecutar no lo ejecutamos, que si nos toca en el bolsillo no vamos a hacer total, sí, es cierto. que si tú ahora aquí hablas de galletas, es decir, en vez de movilidad, es decir, ese sesgo es muy parecido en la comparativa con otros países a nuestra mentalidad, y al final, nuestra cultura, ¿no? Sí, pero bueno, en cosas como por ejemplo el tema de la infraestructura, yo creo que sí que realmente sí tienes razón. A lo mejor, como has dicho tú antes, los franceses tienen una mayor penetración de lo que son vehículos eléctricos, pero a lo mejor no tienen una infraestructura que estén, por ejemplo, satisfechos. Nosotros creo que sí que la teníamos, cierto es que no hablábamos de vehículos eléctricos exactamente, a lo mejor otra cosa que podemos hacer en el futuro, porque yo creo que uno de los impulsos mayores que tendríamos sería eso, tener una infraestructura de tener cargadores por todos lados y así a lo mejor pues, impulsar un poco más. Entonces, no lo sé. El tema cultural sí que está... Evidentemente, si la infraestructura crece, crecerá el interés por el Exactamente. vehículo, porque nosotros en el programa lo decimos muchas veces, el que prueba un vehículo eléctrico se queda o intenta quedarse, porque eso a mí me parece una maravilla. Yo estoy probando un scooter eléctrico ahora, equivalente a un 125, y estoy maravillado de lo bien que va por el centro de la ciudad para moverse y tal. Ahora me lo tuve que traer desde Alcobendas y a mitad del camino en la M30 me tuve que parar porque la batería a cero. Entonces, claro, dice, ostras, un 125 de combustión me cuesta la mitad y me hace el servicio en cualquier sitio. He hecho gasolina y sigo. Sí. Este me tiene fastidia con él. Ahora, por el centro de Madrid, perfecto. Entonces, claro, vamos ahí. Claro, yo me digo, ¿me baja ahora a Almería en coche? No puedo. ¿Qué son? Bueno, puede, pero vas a tardar el doble. Voy a tardar un montonazo, entonces al final a mí eso ya pues no me anima. No, yo he ido en el EQS, en el Taycan y en el EQC, he hecho todas las pruebas y no. Bueno, hay que hacer como la diligencia, es cambio de caballos. También a lo mejor hace falta un poco de mejor tecnología para que esos cargadores pues vayan más rápido o que las baterías vayan más rápido, ¿no? Sí, pero claro, la cosa es que no puedes estar tostando el coche con 100 kilovatios, con 150 en cada viaje. Ya. Porque entonces al final la batería tampoco te dura, claro. Bueno, lo dejamos aquí si os parece. Muchísimas gracias a todos por la colaboración y la participación. Víctor. Y me encanta también pues tener a todos los profesionales que hay en la sala que tienen esa pasión por la movilidad y que poder, bueno, pues hacer con la asociación de marketing este grupo de trabajo me parece muy interesante, ¿no? Yo creo que todos sabéis que Pons llevamos muchos años dedicándonos a la movilidad, ¿no? Y yo quiero contaros un proyecto en el que estamos ahora, que va en línea de todo lo que estamos hablando, ¿no? Somos conscientes del reto de la movilidad y lo que nos queda en estos años, ¿no? Y entonces, bueno, pues ¿qué ocurre? Que hay muy pocos profesionales que conozcan la movilidad desde un punto de vista holístico, lo que es la estrategia, desde todos los aspectos, ¿no? La movilidad segura, conectada, los nuevos negocios en torno a la movilidad, ¿no? Entonces, bueno, desde Pons, desde nuestra escuela de negocios, no tanto de la fundación que hacemos esa labor más de concienciación y divulgación, desde nuestra escuela de negocios, nuestra labor es formar a profesionales en un futuro, ¿no? Y de la mano con el misma, que es la que nos ha dicho, oye, ¿qué vamos a hacer estos años? Es que en las empresas y en el sector no hay especialistas formados en movilidad, ¿no? Y bueno, pues con la universidad, con la Francisco Vitoria, lanzamos ahora un programa, un máster en estrategia e innovación de movilidad, donde os invitamos a todos. Pues hay muchas formas en las que podéis estar presentes, ¿no? Hay aquí expertos en los que podemos contar con ellos para bueno, pues para organizar masterclasses o charlas, ¿no? Y profundizar más en estos temas. Pero también vosotros en las empresas tenéis seguramente mucha gente que podéis formar y formarla para que pueda participar en estos proyectos de mucho nivel, ¿no? Que se van a abordar, porque es que estamos hablando de un tema que es que realmente necesitamos ingenieros, abogados, periodistas, arquitectos, mucha gente que conozca bien este sector, ¿no? Igual que ha pasado con otros sectores donde hay mucha gente formada, entonces
eso es un reto. Sí que somos conscientes de que todavía no ha llegado a esa, no ha calado, ¿no? En las universidades los jóvenes no dicen, no, me voy a hacer experto en movilidad. No les ha llegado ese, y entonces estamos haciendo ese empuje y qué mejor que hacerlo desde este grupo de movilidad, con lo cual, bueno, pues eso es nuestra labor. Nos toca ahora empujar en ese tema de formar a profesionales. Y para ese máster a este colectivo nos ofrece una beca, ¿no? Claro, tenemos una beca a las empresas colaborar también como en esa parte académica para que nos trasladéis hacia donde tienen que ir esos contenidos formativos. Y bueno, pues nada, con lo cual seguiremos en ese tema. Y bajamos ahora a tomar un café y seguir charlando, ¿no? Pues mil gracias. Nada. Bueno,